Mira, si estás pensando en mudarte a Portugal o ya vives aquí, seguro te has dado cuenta de que este país no es tan barato como lo pintan. Yo lo digo siempre, vivir aquí es bonito, pero cuesta. Y hoy te voy a contar lo que casi nadie te dice sobre los gastos reales de vivir en Portugal este año 2025. Sin filtros, sin cuentos, solo la pura realidad. En este video vamos a hablar de alquiler, comida, transporte, fiestas, hasta esos gastos tontos que se llevan tu sueldo sin darte cuenta. Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a decir cuánto necesitas ganar para poder estar aquí tranquilo y no estar contando los céntimos a fin de mes. Voy a empezar con lo que más nos duele a todos, el alquiler. Si vienes con la idea de conseguir un departamento por 500 euros, déjame decirte que eso quedó en el 2010. Ahora, en este año 2025, en Lisboa o Porto, alquilar un piso, o sea, un departamento, en una zona decente, te puede salir entre 700 a 1500 euros. Y si quieres algo barato, te toca alejarte del centro o compartir piso con otra persona. Y déjame decirte que si compartes, el gasto baja considerablemente, de 400 a 600 euros. Pero los gastos extras, como lo es la luz, el agua, el internet, el gas, ahí se va otro dinero. ¿Y sabes qué es lo peor? Los contratos, los propietarios piden garantías como si estuvieras comprando una mansión. Si eres extranjero, sin contrato de trabajo se te complica aún más, ya que te piden exagerados montos de dinero para poder arrendar, ya que tienes que pagar por 3 meses de caución y 2 meses de renta. Pero además de eso también tienes que cumplir con varios requisitos: tener un contrato de trabajo, tener además de eso los 3 últimos vencimientos de que te han pagado de ese trabajo y tener hasta un señor que te sirva como fiador, de preferencia que sea portuguesa. Ahora, la comida. Aquí en Portugal hay dos tipos de personas: los que hacen mercado y los que viven de Uber Eats y Glovo. Si eres del primer grupo, haciendo compras en Lidl o 512, con 200 a 300 euros por mes, puedes sobrevivir bien, haciendo un buen mercado para toda tu familia. Pero si eres del segundo grupo, que le gusta comer en la calle, prepárate porque pedir comida aquí es carísimo, y más por delivery. Una hamburguesa con papas y bebida mínimo te sale como en 12 euros, un sushi decente en 20 euros, y si pides 3 veces a la semana, ya gastaste más de 150 euros al mes, solo en comida rápida. Por eso el truco aquí es cocinar. Pero seamos sinceros, después de un día full de mucho trabajo, ¿quién tiene ganas de ponerse a cocinar? Creo que nadie. Aquí es donde tu presupuesto empieza a descontrolarse un poco, porque ¿quién se puede resistir a una buena comida rápida después de haberse jodido tanto trabajando? Ahora, si vives en una ciudad grande y usas transporte público, te sale un poco barato. Un pase mensual en Lisboa o en Porto cuesta unos 40 euros por mes, pero si tienes carro, ahí la historia cambia. La gasolina, el litro te puede salir entre 1,80 € a 2,10 €, depende de dónde la compres. Los peajes, si viajas mucho por autoestrada, que aquí son autopistas, pueden llegar hasta 50 o 100 euros por mes. El seguro del carro también va a variar cómo lo estás pagando, si por mes o cada 6 meses o simplemente una vez por año. Y te digo que cambia mucho la historia en carro propio porque el tráfico en ciudades grandes es increíble. En hora punta moverte en Lisboa o en Porto, en coche puedes perder la paciencia y la gasolina al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es mejor? Si trabajas lejos, el coche es casi obligatorio. Pero si puedes moverte en metro o en bus, te ahorras un buen dinero, ya que si trabajas en el centro, vas a necesitar solamente transporte público. Por otro lado, está el gasto fijo del mes, el teléfono. No es el gran gasto del mes, pero todo suma. Un plan con internet decente está entre 15 a 30 euros el mes. Si contratas internet en casa con TV, ya se sube hasta 40 euros o más, depende de la compañía. También está el caso de lo que es la salud. Bueno, en Portugal tienen un sistema público, pero con larga lista de esperas también. Y créeme cuando te digo que son largas listas de esperas. Por eso, si te enfermas y quieres que te atiendan rápido, una consulta privada es la mejor opción. Pero todo tiene su pero. Te cuesta entre 50 y 80 euros. Por eso, muchas personas pagan un seguro de salud que ronda entre los 30 euros por mes. No es obligatorio, pero créeme que es mejor tenerlo en caso de emergencia. Ahora, lo que todo el mundo hace y nadie cuenta: el ocio y vida social. ¿Cuánto dinero se te va y sin darte cuenta? Porque no todo es trabajar y pagar cuentas. También hay que salir y despejar la mente, pero aquí también es donde los gastos se descontrolan, porque almorzar fuera de casa puedes gastar entre 10 a 15 euros y cenar fuera de tu casa en un restaurante bien bonito puede salir entre 25 a 40 euros. También salir de fiesta a una disco o club a bailar en las noches
entre entradas, tragos, transporte, se te va fácil unos 30 o 50 euros por noche. Así que si sales todos los fines de semana, fácilmente gastas entre 200 a 300 euros al mes. Eso solamente en diversión. Y esto es algo que muchos no cuentan cuando se mudan. Si estás pensando en venir a Portugal, hay algo que nadie te dice. No es solo llegar ya. Si no tienes tus documentos en regla, vas a perder tiempo y dinero. Y créeme, las cosas aquí han cambiado mucho. Por eso te ofrezco una asesoría personalizada, donde te explico todo lo que necesitas antes de llegar a este país. El NIF, NIS y cambio de morada. Cómo conseguir trabajo y qué documentos te piden. Dónde vivir según tu presupuesto. Cuánto cuesta realmente vivir aquí y todo lo que necesitas saber sobre Portugal. Esto no es solo teoría, te hablo con base en mi experiencia y la de cientos de personas que ya le ha ayudado a instalarse aquí en Portugal, sin perder tiempo ni cometer errores. Escríbeme ahora y te ayudo a organizar todo para que tu llegada a Portugal sea mucho más fácil. Por eso te recomiendo que no esperes hasta que sea demasiado tarde. Después de ver todo esto, hagamos cuentas. ¿Cuánto necesitas ganar para vivir en Portugal sin estar sufriendo? Mínimo, según lo que yo opino, compartiendo piso, sin lujos, 1000 euros por mes. Según lo que creo yo, es mi opinión personal, ojo, cada realidad de cada persona es diferente. Así que vivir normal, renta, solo salir ocasionalmente, unos 1500 euros por mes. El salario mínimo en Portugal. Así que si vienes sin un buen plan, te puede costar adaptarte. Muchas personas ganan más que un salario mínimo, como otros que no. Así que va a depender de qué trabajas y si vives solo o en pareja. Pero te digo desde ya mi ejemplo. Yo pago de casa 500 euros, de luz 100 euros por mes. Esto también por el invierno que estoy gastando más luz. En comida 250 euros, porque yo compro, bueno, de todo. Y el carro me consume 100 euros de gasolina. A esto le vamos a sumar mi plan de teléfono, que son 25 euros. Seguro de salud, 25 más. Y el seguro del carro, que son 400 euros por año, que por mes viene siendo unos 33. Y te falta el de la moto, que son 15 euros más. Además de esto, estoy colocando nada más los gastos fijos mensuales. Por lo que yo actualmente descuento de mis ingresos un total de 900 euros fijos todos los meses. Ahora imagínate que viviera solo de un salario mínimo de 860 euros. Las cuentas no dan, ¿cierto? Lo único que te ayuda son los ingresos que paguen por comida mensual, que vienen siendo los subsidios. Y esto depende porque si trabajas en un restaurante, no te lo pagan, ya que ellos te dan la comida ahí mismo donde estás trabajando. Pero sí, casi siempre son 150 euros, porque puede variar en la empresa que tú estés trabajando. Pero van desde los 7 a 9 euros por día. Y los subsidios de Natal, bueno, a fin de año. Y el de las vacaciones, pues cuando te toque. Prácticamente eso es lo que te sobraría y tendrías que esperar a que te lo den en su fecha correspondiente. Ahora, dime tú, si ya vives en Portugal, ¿cuánto gastas al mes? ¿Se parece a estos números o gastas más? Y si estás pensando en mudarte, ¿qué te parece este costo de vida? Déjamelo saber en los comentarios porque quiero saber qué opinas. Pero, ¿por qué el costo de vida en Portugal ha subido tanto este 2025? Bueno, hay varios factores. Primero, la inflación sigue golpeando fuerte, sobre todo en las ciudades grandes, como lo es Lisboa y Porto. Los alquileres han subido una locura. Muchos propietarios prefieren alquilar por Airbnb en vez de estar dando contratos a largo plazo, lo que hace que conseguir un piso asequible sea casi una misión imposible. Además, aunque parezca mentira, ya Portugal dejó de ser el país con el costo de vida más bajo de Europa, porque la comida también ha subido. Y no es solo una percepción, es un hecho. Ir al supermercado en 2025 no es lo mismo que hace un par de años atrás. Productos básicos como la carne, leche, pan están más caros. Céntimos, pero más caros. Y salir, comer afuera, puede dejarte con la cuenta más alta de lo que esperabas. El transporte tampoco se queda atrás. Los billetes de metro y autobús han subido. Y si tienes coche, el precio de la gasolina sigue siendo un dolor de cabeza diariamente. ¿Y qué me dices de la electricidad? Con los inviernos tan fríos, las casas y la calefacción central, las facturas se disparan en invierno. En resumen, Portugal sigue siendo un destino increíble para vivir. Aquí ya no es tan barato como antes, es una realidad. ¿Y realmente vale la pena venir a vivir a este país? Esa es la gran pregunta que muchas personas se hacen. Por eso suscríbete a mi canal para más información sobre vivir en Portugal. Y si quieres seguir descubriendo más sobre este tema, en mi perfil ya tengo varios videos donde hablo en detalle sobre Portugal, cuánto cuesta realmente vivir aquí y qué puedes hacer para ahorrar un poco de dinero. Échales un vistazo y dime qué opinas.